La escóbula de la brújula. Marcos, uno de los animales, el que, bueno, pues yo creo que es mítico, legendario, por supuesto, o uno de ellos de los que más, es el Minotauro, precisamente. Precisamente, David, porque el Minotauro, hablando de uno de los bicharracos más temibles que existen, y además que es que propiamente dicho no es animal, es una mezcla entre animal y hombre. Y ya esto desde el principio del Paleolítico, el hombre le llamaba muchísimo la atención, puesto que es la unión de la bestia con el hombre, con lo cual... Y ha sido un gran recurso a nivel artístico. Totalmente, fíjate, hasta de las pinturas en la Cueva de Altamira aparecen bisontes con cara de hombre, en Lascaux, en el sur de Francia, aparece el hechicero con cabeza de ciervo y todo este tipo de uniones. Es decir, bueno, en la literatura, en la leyenda mítica griega, lo que pues nos podemos encontrar a los sátiros, a las sirenas, a los centauros, a las arpías, a todo este tipo de uniones entre animales y hombres. Encendían mucho la imaginación, puesto que, claro, ahí está el tener la fuerza y la habilidad, incluso la bestialidad, unida a la racionalidad del hombre. Con lo cual, bueno, pues trayéndolo un poco a la escóbula de la brújula, claro, hay muchísimas connotaciones asociadas, muchos simbolismos asociados a lo que es la leyenda mitológica del Minotauro, que muy poca gente sabe, puesto que, bueno, sí, ahí había un laberinto, en el centro hay algunos muy conocidos, Minotauro. como tú llevas la camiseta hoy, que llevas ahí un Exacto. famoso laberinto. Evidentemente, a nivel mitológico es una de las cuestiones que está relacionado, pero hay muchas más. Sí, evidentemente. Lo que es en la leyenda mitológica viene el Minotauro, se traduce por el toro del rey Minos, el rey legendario de Creta, que todos los años pues estaba destinado por Poseidón a darle un tributo con un toro a este dios, al masa, al jefe, al boss de todos los dioses, ¿no? Entonces, un buen día el Minos se da cuenta de que en sus rebaños nace un toro estupendo. Hay muchísimas versiones de esto, porque, bueno, hay muchísimas crónicas. Yo he elegido una de ellas para no liar mucho a nuestros oyentes. La cuestión está en que ese toro blanco, precioso, una cría de toro, Minos, el rey Minos, lo esconde y dice, bueno, este para mí, y yo sacrifico otro toro menor. Con lo cual, claro, Poseidón, que es un dios que todo lo ve como todos los dioses, dice... Hombre, te ha gustado mucho ese toro, ¿eh? Pues voy a hacer que le guste a tu mujer también, ¿no? Todo esto con voz en off, imaginaos, desde el cielo. Voy a hacer que le guste. Con mucho reverb, ¿no? Con una buena risa, con reverb detrás, ¿no? Y entonces, claro, bueno, pues de repente la Pasífae, que es la mujer de Minos, se le desata una lujuria, un deseo hacia ese toro, y entonces urde un plan para poder yacer con este toro. Y bueno, pues ahí están pues mezcladas muchas historias en cuanto a lo que es el bestialismo, las relaciones que los griegos y los romanos pues lo llevaron hasta el circo, y bueno, era un tema súper asupertabú. Con lo cual adquiere lo que es los consejos de Dédalo. Aquí aparece Dédalo por primera vez, que es un poco como el Tomás Alva Edison o el Leonardo da Vinci de la época, que es un constructor-inventor. Y le dice, oye, hazme un artilugio, como sea, un ficticio, para poder yo estar con este toro que me gusta a mí tanto, vamos. Y entonces resulta que Dédalo le hace una super vaca de madera y ella se mete dentro. Entonces yo he visto unas obras de arte en todos los tiempos, y os traigo dos. Si estáis en el canal de YouTube de La Escóbula, las podréis ir viendo, podrán ir pasando aquí. Por ejemplo, un cuadro de Giuliano Romano de 1528, en la que aparece Dédalo terminando de construir la vaca de madera y Pasífae metiéndose dentro, para que el toro le haga caso. Hay otra obra estupenda que es de Óscar Struga en Vilanova y la Geltrú, que es un toro de bronce estupendo, con una cavidad en la que aparece la Pasífae ahí dentro, pero magníficamente hecha. Bueno, pues resulta que se consuma la unión, y de esa unión sale el Minotauro, claro. El rey Minos se da cuenta de que, vaya, o sea, asume, se enfurece,
pero asume ese castigo. Pero decide sacarle provecho a esto. Entonces, bueno, pues llama, esta vez aparece por segunda vez Dédalo en escena, dice, me vas a construir una cárcel para esta criatura que es mi hijo, que es un mitad hombre, mitad toro, nacido de Pasífae y del toro, y le vas a construir una cárcel sin celdas, que es un laberinto. Entonces, ahí donde entra en escena el laberinto, algunos dicen que es un laberinto circular, otro cuadrado, otro elíptico. Yo he tenido la oportunidad de diseñar algunos laberintos para escultura, para pintura. La idea del laberinto está desde muchísimo antes, está desde el Paleolítico. Se han encontrado todo tipo de laberintos en muchas cuevas, en muchas llanuras y en muchos países, además, con el mismo diseño. Es increíble. Aquí en Galicia, en Mogor, Pontevedra, hay unos laberintos preciosos y además que te remiten un poco a toda esa cultura mediterránea de Creta. Perfecto, porque además la cuestión del toro y del laberinto, bueno, tengo que decir que el culto a este toro estaba extendido por todo el Mediterráneo. De hecho, se cuela en la tradición judeocristiana y, chicos, esos belenes que ponéis en Navidad, que aparece el burrito y el toro al lado del niño Jesús, que está dándole el aliento, no es para el calor. La teoría es que le está exhalando la fuerza vital viril, masculina, al niño Jesús. Todo esto es una tradición que viene desde ese momento mitológico en la oscuridad de los tiempos. Bueno, pues retomando la historia, Minos establece un tributo en las naciones de alrededor que le obliga a coger siete jóvenes, tanto mujeres como hombres, es decir, 14, y cada 2 años, dicen unas crónicas, cada 3 o cada 9 años, sirven de alimento a este minotauro que es antropófago, caníbal, come carne humana. Bueno, pues, en fin, una de estas ciudades-estados es Atenas. Pues lo que es la leyenda mitológica dice que Teseo forma parte de uno de esos tributos, de una de esas entregas de carne hacia el Minotauro. Sacrificio, sí. De ese sacrificio. Y bueno, pues Teseo, hijo de Egeo, el rey de la ciudad-estado de Atenas, lógicamente lo que hace es decide cargarse al Minotauro para poderse liberar de ese tributo y de ese rey. Bueno, total, que en realidad lo que hace es que llegando allí a lo que es el laberinto, bueno, Ariadna aparece aquí ya en su historia. Se queda totalmente enamorado de él por esa determinación, por su físico, etcétera. Y sería la hija del rey Minos. Sería la hija del rey Minos, y otra vez le pide ayuda a Dédalo para decir, bueno, ¿qué puedo hacer para que este hombre se pueda cargar al Minotauro y se pueda liberar esta cuestión? Con lo cual, Dédalo le da el famoso ovillo de hilo de Ariadna. Lo que hace este mismo sistema es lo que hacen muchas veces en las cuevas de espeleología submarinas, que es ata un extremo a la entrada. Para no perderse en los bosques. Para no perderse, entrar al centro del laberinto. Increíble historia. De hecho, aquí en alguna ocasión ya hemos hablado, por ejemplo, del bosque de Okinawa, en Japón. Exactamente. De los suicidios, ¿no? Para no perderse. Entonces, claro, según dice la leyenda, mata al Minotauro y con el hilo vuelve a salir. Pero vamos, aquí, lógicamente, lo que es el diseño del laberinto está representado por muchas formas, por muchos diseños, enclaves, etcétera. Es bastante curioso, puesto que las claves del laberinto, asociado a lo que es la psicología, ¿qué significa? Nosotros en nuestra vida cotidiana, cada día vivimos un laberinto que recorremos hacia su interior, y en qué interior está esa bestia que somos en parte. Por eso está constituida de esa forma de hombre y de animal, puesto que está asociado a que Teseo está encarnado por nosotros mismos. Tenemos que ir hacia ese centro, cargarnos a esa especie de bestia irracional y salir victorioso con ese hilo. Es decir, es un rito iniciático de entrada hacia nuestro interior, de subconsciente, matar y aniquilar esa bestia que tenemos nosotros dentro y salir
victoriosos de esa historia. Es decir, fíjate no que deja de ser un camino iniciático. no deja de ser un camino iniciático. Entonces, ¿qué pasó en el mundo moderno? Pues Picasso de repente coge el mito del Minotauro y empieza con esa grabado que hace en 1928 que se llama la Minotauromaquia, que es impresionante. Es un poco los preludios del Guernica, si os acordáis cómo está constituido. Bueno, pues él hace suyo, incluso se retrata como Minotauro, se pone unas orejitas de cuernos, se pone peludo y lo asocia a su vida, que ha sido siempre muy mujeriego, muy con esas connotaciones de juego sexual, y se retrata en esa fantástica colección de grabados que se llama la Suite Volar, que tiene nada menos que 100 grabados. Está por aquí la Suite Volar, que se la encarga el marchante Volar que le va a vender toda esta colección. Y aparece pues de todas las imágenes y todas las posturas con las mujeres que os podéis imaginar, de posesión, de lo que hemos comentado antes, de la fertilidad masculina, de toda esa potencia sexual que Picasso desarrollaba con todas esas mujeres que iba teniendo, que, ojo, paradójicamente le iban sirviendo como de energía para su propia creatividad. Mujer que tenía relaciones sexuales y que iba, o novia o esposa, iba desarrollando un nuevo estilo. O sea, es que es impresionante esto, cómo ha surgido y cómo se ha dado... Bueno, a la vez eran musas de su transfiguración en Minotauro, ¿no? Pero que Picasso les chupaba la energía y eso está representado en estos grabados. Bueno, pues un poco como conclusión de este mito antiquísimo, pues viene a decir que en la psicología todos en la vida cotidiana somos como un Teseo que debemos recorrer nuestro laberinto, matar a nuestra propia bestia irracional, que es la parte irracional nuestra, salir victoriosos y desandar ese camino mediante ese hilo de Ariadna. A nivel simbólico es muy interesante porque el Minotauro siempre representa la sombra, la parte oscura del ser humano, que no tienes que matar, sino más bien dominar, ¿no? A nivel simbólico hay como 3 símbolos arquetípicos, que sería el círculo, la espiral y el laberinto. El círculo representa siempre la unidad, la totalidad, la divinidad. Por otra parte, el laberinto sería la búsqueda interior, ¿no? La búsqueda del caminante que busca ese camino de perfección. Entonces, pues digo que es muy interesante porque además de un mito se convierte luego en todo un arquetipo a la hora de buscar ese conocimiento, esa realización o esa integración. Efectivamente. ¿Dónde está? Sí. Siempre en el centro. Genial. Before it starts, before I begin.